Bueno, es un gozo en esta mañana poder compartir con vosotros una vez más la palabra de Dios, sobre todo con las personas que a lo mejor hace tiempo que no podíamos ver vuestras caras o que nos visitáis por primera vez o que habéis podido tener la oportunidad de que el Señor os trajera hoy a este lugar. Me siento también gozoso por compartir con todos vosotros. Y bueno, por si no lo sabíais, aunque algunas hermanas me han dicho, no hemos estado viniendo porque, por ejemplo, la mamá y la hermanita de Sarita han llegado esta semana a España, pero me decían, pero te hemos visto las predicaciones en las redes sociales, así que sabemos de qué has estado hablando. Bueno, para eso están también, ¿no? Y como ellas saben bien y como vosotros sabéis, llevamos unas semanas hablando sobre esto, ¿no? Sobre salud mental, redes sociales, y hoy voy a terminar una de las partes, nos queda una más que ya la veremos, pero estábamos hablando de esto, ¿no? De las redes sociales en cuanto a la salud mental. Y hoy vamos a cerrar este capítulo con esta cuarta y última semana. Después vendrá una última fase, pero hoy me gustaría terminar con unos consejos prácticos sobre el uso de estas herramientas, ¿vale? Hemos estado viendo diferentes facetas de lo que implica tener esas redes sociales, de los factores negativos, de los factores positivos, de cómo usarlas. Y hoy quiero terminar de una forma muy práctica. Aunque es un poco difícil. Ponme la presentación, por favor, Gabriel, porque se llama hoy Si Jesús tuviera redes sociales. Todos sabemos que esto es un poco difícil a priori, porque en la época en la que Jesús estuvo aquí en la tierra, no había redes sociales, por lo tanto, Jesús no tuvo redes sociales. Pero vamos a hacer un ejercicio un poco imaginativo. Vamos a imaginar a Jesús registrándose en Meta, ¿vale? Con sus cuentas de las diferentes redes sociales más populares, creando su perfil de Instagram, de Facebook, de otras también. Imaginaos a Jesús haciendo un TikTok, ¿vale? Así que es un poco el punto de partida de esta mañana, ¿no? Vamos a pensar qué es lo que haría Jesús si tuviera redes sociales. Y este es el ejercicio que os propongo. Esto ya nos trae de priori, al principio, unas preguntas, que sería un poquito, ¿qué plataformas escogería Jesús? Porque os acordáis que, no sé si fue la semana pasada, puse ahí un montón de iconos de todas las diferentes redes sociales que hay un montón, ¿vale? ¿Cuáles elegiría Jesús? También nos podríamos preguntar, si se crease una cuenta, por ejemplo en Instagram, por decir alguna, en una semana, ¿cuántos seguidores tendría? ¿Tendría pocos o de repente tendría un montón? No lo sé. ¿En qué idioma compartiría sus mensajes? ¿Vale? Porque, claro, el idioma que escoges afecta mucho. Hay idiomas que son más internacionales y si tu cuenta la estás proyectando en ese idioma, seguramente llegarás a más gente. ¿Cuál utilizaría Jesús para sus redes sociales? ¿O qué tipo de contenido compartiría Jesús en sus redes sociales? Estas son un poquito las preguntas con las que podemos empezar. Yo no sé si a lo mejor él compartiría fotos o vídeos personales de su vida cotidiana, de su vida privada, o tal vez escogería compartir mensajes bíblicos o devocionales en sus redes sociales. A lo mejor compartiría memes cristianos de humor, no lo sé, podría ser también. También nos hace preguntarnos a quién seguiría Jesús. ¿Jesús seguiría a alguien en sus redes sociales? ¿Y a qué tipo de personas seguiría Jesús si tuviera redes sociales? Bueno, todas estas preguntas os las lanzo para que entremos un poco ya en el meollo de lo que quiero hablar hoy. Y está bien que nos hagamos estas preguntas, porque llevamos casi todo el año hablando de ser, ¿qué? Seguidores de Jesús. Por lo tanto, si nuestro objetivo es estar con Jesús para ser como Él y hacer las cosas que Jesús hace, pero además nosotros vivimos en un mundo diferente al del contexto social y cultural en el que Jesús vivía, en el mundo histórico en el que Jesús estuvo habitando aquí en la tierra, claro, tenemos que plantearnos preguntas de este tipo. Porque vivimos en un mundo posmoderno que está inundado y está impregnado en todos sus aspectos por las redes sociales. Así que no está de más que nos preguntemos cómo las usaría él para saber cómo las tenemos que usar nosotros. ¿Entendéis por dónde vamos? Vamos a empezar por el principio. Jesús dijo en una ocasión, no quiero ir esto. Mando, enciéndete. Gracias. Y dijo el mando, sea la luz. Y ahí está la luz. Jesús dijo en una ocasión, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Esto lo leyó
Jesús del rollo de Isaías, pero dijo, esto se ha cumplido hoy. Esta profecía hablaba de él mismo. Y esto ya nos da unas pistas sobre las intenciones de Jesús, sobre el plan que tenía. Si Jesús tuviera redes sociales, yo creo que él las tendría y de una forma muy intencional, con el objetivo de conectar con la gente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba donde estaba la gente. Allá donde había gente, Jesús estaba en medio de ellos. ¿Recordáis? En los evangelios, si los leéis, en la historia de Jesús, continuamente aparecen expresiones como Jesús fue, Jesús volvió, Jesús regresó de tal sitio, Jesús fue de nuevo a este sitio. Él se movía continuamente ¿a dónde? A donde había gente. Luego vimos la semana pasada que después de socializar necesitaba su tiempo a solas con Dios. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte de estar con la gente. Y si quieres, puedes leer conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 9, unos versículos que hablan un poquito de esto, de cómo Jesús se movía y lo que hacía cuando iba de un sitio a otro. Entonces, abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, capítulo 9. Y en el versículo 35, el evangelista está registrando esto que viene aquí. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba el evangelio del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, la mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Por eso, pedidle al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. ¿Vale? Así que esto refleja un poco cómo se movía Jesús, lo que sentía cuando iba a esos lugares, y lo que se veía movido a hacer por esas personas. Así que tenemos que Jesús iba de arriba a abajo, de un lugar a otro. Recorría un montón de lugares, porque él quería estar donde la gente estaba. A Jesús le gustaba estar con la gente, quería estar cerca de las personas. A lo mejor puedes pensar que es porque Jesús era de carácter extrovertido, porque era amigable, porque simpatizaba con la gente, porque era una persona muy social y le gustaba tratar con personas. Y probablemente fuese así, ¿vale? No te estás equivocando. Pero en este texto que hemos leído, vemos que la motivación principal de Jesús era la compasión. Él tenía compasión de las personas. Dice el texto que Jesús veía a la necesidad de las personas como la de una oveja que no tiene pastor. Una oveja que está perdida, que no hay nadie que la cuide, que pueda ayudarle con sus necesidades. Y así veía Jesús a la gente. Jesús, el buen pastor, quería estar donde estaban las ovejas perdidas, mostrarles compasión y rescatarlas para que fuesen parte de su redil, para que él pudiese encargarse de ellas y cuidarlas como es debido. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Juan 4, donde Jesús se desvía a propósito del camino que tenían acordado para pasar por un lugar muy concreto, por Samaria. Y como muchos de vosotros sabéis, en esta historia, en ese tiempo, había hostilidad entre judíos y samaritanos. No se llevaban bien, no se tragaban, por decirlo de otra manera. Pero Jesús a propósito dice, vamos a irnos por otro camino, vamos a ir por Samaria. Porque él, de forma intencional, quería encontrarse con una mujer. Con una mujer además que no era de buena fama, no era correcto tampoco que un maestro de la ley hablase con una mujer, pero Jesús tenía la intención de encontrarse con ella para presentarle el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque tenía compasión de ella. Sabía que esa mujer necesitaba conocer el mensaje de la salvación y que Dios también estaba disponible para ella. Y Jesús muy intencionalmente se dirige hasta ese lugar para poder tener ese encuentro con ella. ¿Amén? Muy bien. Actualmente las plataformas sociales, más allá de ser algo que hace la gente, porque las vemos como son las cosas que haces, no, es un lugar. Cualquier plataforma social es un lugar, un espacio donde está la gente. He cogido esta imagen de Ralph, ¿vale? De la segunda película de Ralph para los niños, porque representa muy bien Internet, como una ciudad llena de gente, llena de personas, que todos van allí y se encuentran en ese sitio que es virtual, pero todo el mundo acude a ese lugar, pues cada uno por una cosa diferente, ¿no? Y aquí el personaje se ve inmerso por primera vez en ese mundo de Internet y está el pobre perdidísimo. Pero la enseñanza que os quería dejar es eso. Internet, las plataformas sociales, las redes, son lugares. Es un lugar.
no físico, pero es un lugar virtual al que la gente va y se encuentra con otras personas y socializan, bien o mal, eso ya da igual, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Igual que la vida real, podríamos decir, el mundo físico, podemos socializar bien o mal con otras personas. Seguro que cuando te cruzas con otro con el coche y se te mete por delante y te levantas la mano o lo que sea, no estamos socializando bien, ¿vale? Pero eso es socializar también, es interactuar con otras personas. YouTube no es solo un sitio web donde hay vídeos. Es un lugar donde casi 3.000 millones de personas se reúnen para socializar, compartir su trabajo, para difundir opiniones, para dialogar, intercambiar ideas, para conocerse. Y esto a mí me hace pensar que si Jesús estaba donde estaba la gente y las plataformas sociales son un lugar donde está la gente, Jesús habría querido estar en ese lugar, para encontrarse con la gente, para estar presente en ese espacio, para influir de forma intencional, igual que hizo con la mujer samaritana, con las personas que están en este lugar que es virtual. ¿Vale? Esto es mi idea. Pero a mí me lleva esto a pensar algunas ideas que he sacado del libro Sígueme de Carlos Erazo, de lo que haría Jesús en las redes sociales. Ideas que nos llevan también a hacernos ciertas preguntas sobre cómo nosotros usamos nuestras redes sociales. Por ejemplo, te voy a dejar 7 ideas. La primera idea que te presento es que yo creo que Jesús invitaría a las personas a seguirle. Es algo que hacía en su vida y su ministerio aquí en la tierra. Todos queremos, aquellos que tenemos redes sociales, todos queremos tener más seguidores. Queremos que la gente nos siga, que puedan ver lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente la diferencia es que nosotros lo hacemos por el beneficio personal que eso nos reporta. Quiero tener más seguidores porque me siento bien. Quiero que vean mi canal de YouTube porque quiero que me vean a mí. Y ese es el pensamiento que solemos tener con estas cosas. Sin embargo, Jesús invitaba a otros a seguirle para que ellos fueran sus aprendices. Su enfoque siempre era el de amar a Dios, no el de que se fijaran en Él. Él siempre decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la intención de Jesús era también la de sacrificarse y la de transformar el mundo entero. No simplemente entretener o hacer que le vieran a Él. Ahora, nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Si tenemos algún tipo de red social o plataforma, ¿quién te sigue a ti y por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que ven los demás a través de tus plataformas sociales? Recordad que vimos que WhatsApp también es una plataforma social con los estados que compartimos y tal, que suelen servir para tirar indirectas y que otros las vean, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos compartiendo y con qué motivación? ¿Por qué hacemos esas cosas? La segunda idea que os dejo es que yo creo que Jesús subiría contenido creativo. Cuando Jesús compartía sus mensajes y sus enseñanzas, siempre lo hacía de forma creativa. El otro día estaba viendo un capítulo con mi esposa de la serie de Chosen, que bueno, hay gente a la que le encanta el retrato que han hecho de Jesús en la serie de Chosen, hay gente a la que no le gusta, porque dice que fallan muchas cosas con la idea bíblica, pero bueno, yo creo que la intención es intentar acercarnos un poco a la esencia de lo que Jesús era. Y hay un capítulo en el que está hablando con su primo Juan el Bautista, ¿ves? Esto, por ejemplo, no está en los evangelios, pero ahí se imaginan esa escena en la que está hablando con Juan, y Juan le dice, Jesús, es que siempre das muchas vueltas para explicar las cosas, ¿no podría ser más directo? Todos sabemos cómo era Juan. Juan no tenía pelos en la lengua y enseguida lanzaba ¡pam! ¿Vale? Eran como piedras sus mensajes. Pero a Jesús le gustaba contar historias. Y a veces la gente entendía sus historias, pero otras veces necesitan, oye, explícanos esto que nos has dicho. Y Juan le está diciendo eso. Oye, ¿por qué das tantas vueltas? Pero Jesús dice, como lo tengo que contar es como tiene que ser contado. Así de sencillo. Y entonces, esto nos habla de las parábolas de Jesús. Jesús utilizaba muchas veces historias que eran sencillas sobre la vida cotidiana de la gente que estaba escuchando, pero en vez de decirlo de una forma directa, contaba una historia. Era creativo en su forma de presentar el meollo de lo que él quería realmente contar. Y cuando hablaba sobre ansiedad, como hemos estado hablando hace unas semanas, usaba la ilustración, por ejemplo, de las aves y de las flores del campo que no tienen necesidad de preocuparse por lo que van a comer o por lo que van a vestir, y utilizaba ese ejemplo. Cuando hablaba sobre la obediencia, usaba una ilustración de alguien que construye una casa sobre la roca y que esa casa tiene un fundamento y el otro que la construye sobre la arena. Cuando contaba historias sobre verdades eternas, lo hacía a través de lo que se conoce, como hemos dicho, como parábolas, ¿no? Y Jesús era un excelente comunicador creativo. Por eso yo creo que si él tuviera plataformas sociales, haría contenido muy creativo. Ahora, ¿qué tipo de contenido subes tú a las tuyas? ¿Es un contenido de encefalograma plano? ¿Es un contenido que realmente
no está llamando a la gente a pensar, a que indaguen un poco, o es algo que realmente se parece a lo que Jesús hacía en este aspecto, ¿no? Que tiene un trabajo y una creatividad detrás. Bueno, ahí te dejo otra idea. La tercera sería que yo creo que Jesús comentaría y dialogaría con otros. Hablar con otros en Internet es arriesgado. No sabes quién hay detrás de la pantalla, no sabes qué piensa, pero cuando nosotros vamos a la historia de Jesús, vemos que a él le pasó exactamente lo mismo. Allá donde iba se encontraba con puros desconocidos. Y sin embargo, Jesús lanzaba su mensaje al público. Habló con personas muy diferentes, tanto en general como en lo privado. Gente que tenía diferentes creencias, diferentes ideas, pero aún así Jesús se atrevió a interactuar con ellos. Habló con ellos. Ellos le hicieron preguntas a Jesús. Y Jesús respondía a sus preguntas. Jesús, por ejemplo, interactuó con los fariseos, los expertos de la ley, ¿vale? Que muchas veces cuestionaban la motivación que tenía Jesús para hacer lo que hacía. También conversó con los saduceos, que no creían en la resurrección ni en los seres espirituales. Y sin embargo, Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. Y además, él predicaba sobre la resurrección. Él mismo resucitó. Él habló, como hemos dicho antes, por ejemplo, con la mujer samaritana, que llevaba una vida de moralidad cuestionable. Y la ley le prohibía acercarse a una persona de ese tipo. Pero Jesús se acercó a ella y habló con ella también. Habló incluso con un centurión romano, que era la nación que tenía oprimido al pueblo judío en aquel tiempo, y ningún judío quería saber nada de un romano. Sin embargo, Jesús habló también con él. Por eso a mí me lleva a pensar, si Jesús tuviera redes sociales hoy, creo que interactuaría con personas de todo tipo de ideologías y de perspectivas. Se atrevería a hablar con todo el mundo. Ahora, ¿cómo hablamos nosotros con las personas en las redes sociales? ¿Nos atrevemos a hablar con respeto con personas que no piensan o opinan como nosotros en ciertos temas? ¿O nos gusta rodearnos de los que solo piensan como nosotros? Cuando hablamos con personas que son diferentes, ¿lo hablamos con calma, con pausa, con entendimiento y con amor? ¿O empezamos a tirar piedras y nos volvemos unos trolls, como dijimos la semana pasada? Ahí te dejo una idea. Otra idea que te quiero dejar, es que yo creo que evidentemente Jesús compartiría sus mensajes y enseñanzas. Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, que eran los espacios donde la gente se reunía para escuchar la lectura de la Biblia, sino que lo podía hacer desde una barca, por ejemplo, o sentado al pie de un monte. Cualquier lugar le venía bien para compartir el mensaje de su Padre, ¿no? En otras palabras, Jesús no estaba solo dentro de la iglesia. Y nosotros muchas veces nos gusta hablar de las cosas de Dios, pero aquí, en la seguridad de estas cuatro paredes. Pero cuando se trata de hablar de Jesús y de su mensaje allá afuera, a veces nos tiemblan un poco las canillas. No nos atrevemos, pero Jesús se atrevía, las compartía. Cualquier momento y espacio para Jesús eran buenos para compartir su mensaje. Y creo que Jesús igualmente utilizaría cualquier momento y espacio en las redes sociales, en ese lugar virtual, para seguir difundiendo sus pensamientos, sus mensajes, las enseñanzas sobre el reino de Dios. ¿Qué ideas y pensamientos transmites tú en tus redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes lanzas a las personas que pueden verte o seguirte? Vamos a seguir otro. Esta es interesante, porque hemos estado hablando ahora un poco de lo bonito, pero creo que Jesús también causaría polémica. Jesús causaría polémica por su amor a las personas que más lo necesitan. Porque es lo que le pasó cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús, no todo el mundo le pareció bien lo que él compartía. No todos apoyaban su forma de hacer las cosas. ¿Y sabéis quiénes eran los que más en desacuerdo estaban? Los religiosos. Los religiosos en el tiempo de Jesús murmuraban frecuentemente que él pasaba tiempo con gente de cierta calaña, que compartía demasiado tiempo con pecadores, le llamaban comedor y bebedor. Decían esas cosas. ¿Por qué? Porque él se acercaba a personas que el mundo religioso despreciaba o que hacía de menos, pero que necesitaban también de Dios. Y Jesús decía, si no lo hacen ellos, pues lo haré yo. Yo iré a rescatarlos. Y eso causaba controversia, no gustaba a todo el mundo. ¿Sabéis? Las personas que son cristianas en las redes, ¿con quiénes discuten más? Con otros cristianos. Con otros cristianos que no comparten su visión o su forma de compartir o el mensaje que están dando. Y esto es lamentable, pero es la realidad. Los cristianos con quien más discutimos en las redes, o fuera de las redes también, es con otros cristianos. Pero tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Su amor hacia las ovejas perdidas era mayor que el temor a la polémica. Era mayor su amor que el temor que podía tener a lo que otros pudieran pensar sobre él. Así que te dejo ahí otra idea.
¿de qué forma compartes tú el amor de Dios hacia otras personas en las redes sociales? ¿Lo haces de una forma que quieres alcanzar a aquellos que no le conocen o de discutir con aquellos que no piensan o no tienen la misma doctrina que tú? Voy con la penúltima. Jesús también confundiría a algunas personas, pero también animaría a otros y ofendería a los religiosos, como estamos diciendo. ¿Recordáis, por ejemplo, aquel momento en el que una mujer quebró un frasco de perfume y lo derramó a los pies de Jesús y lo secó con sus propios cabellos? Los discípulos se enfadaron con esa mujer, se quejaron, la criticaron también. Me imagino que seguramente lo que hizo aquella mujer en ese momento los dejaría confundidos. No entendían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ni tampoco la reacción de Jesús. A lo mejor estaban asustados, pensando que alguien podía malinterpretar esa situación, que podía poner en entredicho ciertas cosas sobre el maestro. Pero Jesús aprovecha ese momento para honrar a esa mujer. Y también para dar un ejemplo de bondad, de adoración y de devoción hacia Él mismo, hacia Dios. Algunos quedaron confundidos con todo esto, pero otros fueron animados por la enseñanza de Jesús y por el ejemplo de esa mujer a repetir ese ejemplo de amor, de bondad y de devoción hacia Dios. Como siempre, los religiosos fueron los que se sintieron ofendidos, pero la mujer fue perdonada, fue transformada, fue honrada en lo que hizo. La manera en que nosotros interactuamos con otros en las redes honra, ayuda, anima y bendice a otros, ¿o hace lo contrario? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y la última cosa que quería compartir acerca de lo que se me ocurre que haría Jesús es que Jesús atraería a muchos, pero también perdería seguidores. No todo lo que dijo o hizo Jesús atrajo a las multitudes. Muchas veces, cuando enseñaba algo que era complicado, que era controvertido a lo mejor, algunos dejaban de seguirle, se alejaban de él. Jesús tampoco sanó a todos. Sanó a algunas personas, pero no pudo llegar a todo el mundo. Para eso nos dejó al Espíritu Santo, para que pudiese llegar a todos. Pero Jesús no podía estar en todas partes al mismo tiempo, así que no sanó a todo el mundo. Tampoco complació a todas las personas que... No sé si dice complació, complajo, ¿cómo se dice? Complació, ¿no? Sí. No complació tampoco a todas las personas que estaban a su alrededor. Le hicieron preguntas que a veces no respondió. En otras ocasiones, cuando se le pedía que hiciera más milagros, no lo hizo tampoco. Tampoco hizo todo lo que la gente pedía de él. Aún así, cuando fue a la cruz, él dijo: Padre, he hecho todo lo que me enviaste a hacer. Todo lo que me enviaste a hacer. A Jesús no se le quedó nada en el tintero. Había cumplido con todo lo que Dios le había enviado a hacer. Él fue obediente a lo que Dios le había llamado a hacer. No a quedar bien con las personas, sino a cumplir la voluntad de Dios. Me imagino que Jesús haría lo mismo en las redes sociales. Seguramente quedaría mal con algunas personas, porque no les daría la respuesta que ellos buscaban o porque no haría lo que ellos esperaban que él hiciera. Y seguramente, por ese motivo, muchos de sus seguidores le abandonarían. ¿Vale? Si tienes redes sociales, creo que todos hemos experimentado el tener más seguidores, pero también el perderlos. Y Jesús seguramente perdería seguidores. Pero, como hablamos hace unas semanas atrás, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Buscas la aprobación de las personas o buscas la aprobación de Dios en tu vida? Solo te quería dejar estas ideas como formas prácticas de imitar y de seguir a Jesús también en tu relación con otras personas y en un uso saludable de las redes sociales. Porque como hablamos la semana pasada, no se trata de que no tengas redes sociales, sino de que las uses bien. Esto, obviamente, lo que he estado hablando estos últimos minutos son directrices generales, son ideas generales. Por ejemplo, puede que haya personas aquí que no tengan la experiencia, la habilidad o la madurez para manejar siquiera una red social. Y que digan: mira, prefiero mejor no tenerlas, prefiero mantenerme al margen de todo eso. Y te digo una cosa, lo mejor en esos casos es que o no las tengas o si las tienes que las borres. También puede ser que haya personas a las que le afecta negativamente lo que ocurre en las redes sociales, que se fijan más en los factores negativos que hablamos también estas últimas semanas, o que les crea una adicción muy difícil de controlar, más que a otras personas, todos somos diferentes, o que afectan negativamente a su salud mental, como hemos estado hablando, o por cualquier otra razón que eso os pueda ocurrir. Y si tú consideras que estás
en ese grupo de personas, yo voy a ser el primero que va a apoyar esa decisión tuya de no quiero tener redes sociales ni siquiera para compartir cosas acerca de Dios o de Jesús. No pasa nada, lo voy a entender. Otros, a lo mejor, los que sí que las tenemos, lo que necesitamos es aprender a usarlas mejor. Como por ejemplo, hablamos de aprender a desconectarnos de ellas, que a veces nos crean ese enganche y necesitamos ese día de reposo. Yo este viernes ya he practicado además me salía tan automático estar en mi día de descanso y sacar el teléfono y me ha dado cuenta, ¡oh! Ya tengo otra vez el Facebook abierto, al bolsillo otra vez, teléfono, fuera. Digo, tengo que disciplinarme a descansar también de esto. Y lo he estado practicando y te animo a que también lo hagas, ¿no? ¿Por qué? El objetivo era que aprendamos a descansar, que aprendamos a conectarnos también más con Dios, nuestro Padre, y tener ese descanso que necesitamos de nuestra mente y de nuestra alma, y que a veces, aunque descansamos del trabajo, con las redes sociales no descansamos y no es bueno. Pero la cuestión aquí es que si usas con cierta regularidad, con cierta asiduidad tus redes sociales, no deberías ser un consumidor pasivo, sino un misionero activo. Alguien que las usa de manera intencional, como hemos visto que Jesús hacía en su día a día con las personas que estaban alrededor. Jesús no se relacionaba con las personas a su alrededor de una forma pasiva, sino que intencionalmente se acercaba a las personas que lo necesitaban e intencionalmente les daba un mensaje que ellos necesitaban de parte de Dios. Porque Jesús, además, y me gustaría que te pusieras de pie y buscaras en el último capítulo del libro de Mateo, este versículo que vamos a leer todos juntos. Jesús se marchó de aquí de la tierra al cielo no con una sugerencia, sino con un encargo. Jesús nos dio un encargo a todos. Y abre por favor nuevamente el Evangelio de Mateo, pero esta vez en el capítulo 28, y me gustaría que leyéramos juntos los versículos 19 y 20. Si lo tienes, me dices amén o ya está. Y Jesús dice en estos versículos: Id pues, en forma de orden, y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya puedes sentarte. Fíjate el tiempo verbal que está utilizando Jesús en este texto. Está utilizando el tiempo imperativo. El tiempo imperativo es una orden, id y haced. No es una sugerencia, no es un consejo, no es un tip para tu vida diaria, para que seas mejor cristiano. No. Es un encargo que nos está ordenando el Señor. Es un gran mandamiento. Id y haced discípulos, o sea, haced seguidores de Jesús. Haced seguidores de Jesús es lo que nos está diciendo, iglesia. Hemos aprendido a lo largo de estos últimos meses lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús. Repite conmigo, es alguien que está con Él para ser como Él y hacer lo que Él hace. Eso es un auténtico seguidor de Jesús. Jesús hizo discípulos. Él buscó, amó y sirvió a aquellos que aceptaron su invitación de seguirle. Y ahora te dice a ti, con toda autoridad, te toca a ti. Es tu momento de hacer discípulos para Jesús. Te envío para que vayas como mi embajador, mi representante, como una extensión de quien yo soy, como mi aprendiz. Lo que aprendiste de mí, nos dice Jesús, ahora hazlo tú. Ahora hazlo tú. Lo que yo hice, ahora hazlo tú. La forma en que yo viví, la forma en que yo amé, la forma en que serví, ahora te toca a ti hacerlo. Lo que yo enseñé, nos dice Jesús, ahora enséñalo tú. ¿A quién? A todos. A todas las naciones. A todas las personas que nos rodean, es a quien nos manda Jesús a cumplir con este encargo. Con tu teléfono puedes alcanzar a personas de todo el mundo. Puedes alcanzar a personas de cualquier lugar e incluso a millones de personas. No solo a unos pocos. Puedes alcanzar a millones de personas desde tu casa o desde donde quiera que estés. Me da igual el lugar. Ahí, con tu teléfono o con cualquier otro dispositivo que se te ocurra, tu tablet, tu ordenador, sin importar dónde estés, puedes hacer lo que Jesús te ha mandado hacer. Compartir el mensaje de Jesús. ¿Sabías que a lo largo de la historia ha habido 4 grandes revoluciones de la comunicación? ¿Vale? La primera fue el lenguaje. Cuando la humanidad usó el lenguaje como herramienta principal de comunicación y de interacción. La segunda fue la escritura.
cuando empezamos a escribir para dejar plasmado aquello que pensábamos o aquello que creíamos. La tercera, la imprenta, cuando podemos escribir a un nivel masivo, ¿vale? Porque hasta entonces había que hacerlo a mano y era mucho más lento y más complicado. Y la última, la cuarta, es la digital. Es la digital. Estas son las 4 revoluciones de la comunicación en la historia de la humanidad. Y vivimos en un tiempo en el que la influencia más formativa de la cultura se da en lo digital. En lo digital. Cuando queremos saber algo, acudimos a una plataforma digital para que nos lo enseñe. O se lo preguntas a otra persona y normalmente va a ser, escribes a fulanito a través del WhatsApp, o se lo preguntas a Google, ahora a lo mejor al ChatGPT, si te gusta más, o a Gemini, al que quieras, ¿vale? Pero vamos a lo digital a buscar esa información. Antes, si querías saber algo, ¿a dónde ibas? A una biblioteca. Y te tocaba investigar entre los libros. Los chavales hacían trabajos en la biblioteca, buscando en libros. Ahora, cuando tienen que preparar un trabajo, pues buscan en las redes. Buscan trabajos en internet, buscan referencias en el contenido digital, ¿no? Y ahora es que en las redes tenemos de todo. Tenemos vídeos, tenemos fotos, tenemos contenido. Antes se decía que los niños venían ¿con qué? Con un pan debajo del brazo. Ahora vienen con una tablet. Vienen con la tablet debajo del brazo. Mirad, escuchad. Fred Felder, un experto en medios de comunicación, dijo que los medios audiovisuales hoy en día constituyen el sistema de educación más poderoso y mayor conocido de la historia. El más poderoso y el mayor que se ha conocido nunca. Por tanto, debemos ver esos medios de comunicación como una oportunidad, no como una amenaza. Las cosas en sí no son malas. Yo creo que las cosas son malas según el uso que le demos. Hubo un momento cuando nació Internet que también la gente tenía miedo. ¡Uy, Internet es del diablo! Bueno, antes fue la tele, la caja tonta. No se podía tener una tele en un hogar cristiano, porque la tele era del diablo. Ahora todos tenemos un televisor, por lo menos, en nuestras casas, ¿verdad? ¿Vale? O por lo menos la mayoría de personas. Pero siempre ha pasado esto. Ahora el miedo es a la IA. Le tenemos miedo a la IA. Oye, es que la IA, ya verás lo que va a hacer, tal, no sé qué. La IA es una herramienta más. Si sabemos utilizarla y la utilizamos para la gloria de Dios, podrá traer bendición a muchas personas, e incluso salvación. Pero si no la utilizamos correctamente, o hay personas que la utilizan de una forma mala, entonces será destructiva. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De la herramienta? No, del que la usa. Del que la usa. Andy Crouch escribió en su libro Culture Making, es decir, haciendo cultura, que el seguidor de Jesús hoy en día tiene varias opciones a la hora de interactuar con su cultura. Es decir, con el mundo que nos rodea. La primera es consumir esa cultura. Es decir, ser, lo que hemos dicho antes, un espectador pasivo. Te tragas todo lo que la cultura lanza y no tienes filtro, ¿vale? Eres un consumidor pasivo. La segunda opción que tenemos para interactuar con ella es criticar la cultura. No me parece bien lo que lanza la cultura y solo tengo mensajes negativos para lo que la cultura tiene que ofrecer al mundo. Es decir, no construyo nada, solo lo critico, ¿vale? La tercera opción que tenemos para interactuar con la cultura que nos rodea es copiar la cultura. Es decir, recogemos lo que la cultura nos da y lo volvemos a lanzar, pero con nuestra firma y sello, por decirlo de alguna manera. No estamos ofreciendo nada nuevo, solo recibimos y lo volvemos a transmitir otra vez exactamente igual, ¿vale? Somos un reflejo de la cultura. Pero la última opción, que es la más interesante, es crear cultura. Cuando creas cultura, tú estás influyendo en la cultura. Tú eres el que estás lanzando un mensaje distinto y estás influyendo en las demás personas. Y sobre todo es importante porque los que están en ese paquete de personas están creando el futuro. Ellos son los que están creando tendencias, si lo queréis llamar así. Los que están animando a las personas a seguir algo que no estaba antes. Están creando el futuro. Esos últimos son los que van a moldear el mundo que nos rodea. Los que crean cultura. Y no hablo solo de las redes sociales. Esto vale también con lo que haces en el instituto, con lo que haces en la universidad, vale para lo que estás haciendo en tu trabajo, vale para lo que haces con tus negocios, cómo los diriges, vale para los futuros políticos, para los obreros, para los abogados, para los presidentes, los doctores, los artistas, para aquellos que son emprendedores, ingenieros, y lo bajo más, algo más sencillo, para los que son padres de familia, para los que son madres también, vale para todas esas personas. Todas esas personas, según cómo estén dirigiendo y llevando estas cosas que hemos dicho, van a influenciar en el mundo que les rodea o pueden ser influenciados por el mundo que les rodea. Estos son hombres y mujeres
que con el poder del Espíritu Santo transformarán espacios de influencia de formas nuevas, creativas. Pueden transformar a sus familias, a sus vecinos, a sus comunidades. Pueden llegar a transformar su sociedad si se lo proponen, a las universidades en las que estudian, a nuestra ciudad. Podemos influir también, si lo hacemos esto de forma inteligente, a nuestro propio gobierno, a nuestro país y, si te pones, al mundo entero. Eso es un avivamiento al final. Cuando personas están influyendo a través del mensaje de Cristo de forma intencional en los que les rodean y empiezan a transformar la sociedad. Estudiar los avivamientos que ha habido en el pasado en diferentes regiones, en los que ha habido en Estados Unidos, los que hubo en Gales, fue porque empezaron por unas personas que empezaron a tomarse en serio su relación con Dios y empezaron a crear cultura. Y otras personas se veían arrastradas a esa cultura y empezaban a crear seguidores de Jesús. Y empezaron a cambiar la sociedad que les rodeaba. Eso es de lo que se trata un avivamiento. Si sigues a Jesús, tienes que ser estratégico e intencional a la hora de hacer lo que sea que hagas. Da igual a lo que te dediques. Pero incluso en eso, que te parece que no tiene nada que ver con Jesús, también tienes que ser intencional. Puedes ser intencional con Jesús en tu trabajo, en la manera de tratar a los demás, de hablar a tus clientes, de hacer negocios, de llevar tus cuentas y tus finanzas también. Porque al final se trata de dirigir a otros hacia Jesús. Si sigues a Jesús, no tienes excusa para no crear cultura e ir a todas las naciones. No tienes excusa. Es un mandato que nos dio nuestro Señor. Jesús dijo que oráramos para que enviara más obreros. Lo hemos leído al principio. Pues te está llamando a ti para que seas ese obrero. Te está llamando a ti para que hagas eso mismo. Charles Spurgeon dijo una vez que todo aprendiz de Jesús, escucha, o es misionero o es impostor. Este evangelista era tremendo. O eres misionero o eres impostor. Un misionero es alguien que ha sido enviado con una misión. Y si la idea de que eres un misionero te pone un poco nervioso o nerviosa o te hace sentir inseguro sobre tu propia capacidad, no te preocupes, no eres el único. A todos nos abruma la idea de que Dios nos ha enviado a las naciones a tener una misión. En realidad es imposible lograrlo con nuestras propias fuerzas. Es imposible que lo hagamos por nuestras propias fuerzas. Pero la buena noticia, escúchame bien, es que cuando Jesús te envía, Él dice que va a estar contigo en todo momento. Y Él te va a capacitar y Él te va a llegar a los lugares que Él tiene preparados a través de la presencia de su Espíritu Santo. Porque fíjate lo que dijo en Hechos 1:8. Pero recibiréis, dilo conmigo, poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos lo dice Jesús. Recibiréis poder, recibirás fuerza, recibirás dirección, recibirás un propósito y un objetivo. Y ahora me gustaría invitarte a que hicieras un ejercicio conmigo en este momento. Si estás dispuesto a tomarte en serio ese llamado que Jesús está lanzándote hoy, de obedecer su gran misión, de ser una persona influyente en los que tiene a su alrededor, vamos a leer de nuevo todos juntos este versículo en voz alta, pero nos lo vamos a decir a nosotros mismos. Lo vamos a decir de esta manera. Ponte de pie conmigo. Si tú quieres tomar ese compromiso, di, pero yo, y di tu nombre, pero yo, Raúl, por ejemplo, recibiré poder cuando haya venido ¿sobre quién? Sobre mí, el Espíritu Santo, y seré su testigo en Madrid, en España, en Europa y hasta lo último de la tierra. Seremos sus testigos. Seremos sus testigos. Puedes sentarte. Seremos sus testigos hasta lo último de la tierra porque Dios nos ha dado su poder y su capacidad para poder hacer eso. Así que tienes una misión. Ya tienes una misión, tienes un encargo, tienes un propósito muy claro. Jesús te está ofreciendo el mismo espíritu que Él tenía para que tú lo utilices con un propósito. Sin su Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Quiero que lo tengamos claro. No se trata de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de lo listos que seamos, de las estrategias que nos montemos en las redes. No se trata de eso. Se trata del poder del Espíritu Santo en su iglesia. En ti y en mí. Si no tenemos a ese Espíritu Santo, no vamos a poder obedecer ese mandamiento. Porque se trata de lo que Él hace en nosotros. Pero con ese Espíritu Santo es imposible que no lo logres. Te lo digo así, es imposible que no logres influir en al menos una persona. Al menos una persona, en alguien. Porque Jesús
te da su autoridad y su poder para alcanzar no a una persona, sino al mundo entero. Eso es lo que nos está dando Jesús. Y tienes muchas formas de hacerlo. Puedes hacerlo con tus vecinos, empezando por tus compañeros de trabajo, tal vez. Puedes hacerlo con los demás papás del colegio, de tus hijos, al que van los tuyos. Puedes hacerlo con tus familiares que todavía no conocen a Jesús, o con tus compañeros de clase, si vas a la universidad, al instituto, al colegio. Puedes utilizar, como hemos dicho, las redes y los medios audiovisuales que te ofrecen esa ventana al mundo entero para llegar a cualquier lugar y a un montón de personas a la vez. Y puedes hacerlo muy rápidamente. Y te digo una cosa, ningún otro grupo de seguidores de Jesús en la historia ha tenido la oportunidad que tenemos nosotros ahora, de poder llegar a tantas personas tan rápido y de tantos lugares diferentes. Tenemos una oportunidad que es única, así que te digo una cosa, no la desperdicies. No desperdicies esa oportunidad. Y te digo una cosa, ya termino. Si emprendes esa aventura, si quieres tomar esa misión para ti, vas a ver cosas imposibles. Personas que dirías, jamás habría dicho que esa persona sería seguidor de Jesús, tal vez las veas rendidas a sus pies. Vas a ver milagros, vas a ver corazones transformados, pero necesitas el valor para emprender esa misión. Vas a ver el poder de Dios actuando y trabajando primero en tu vida y después en la de las personas que te rodean. Vas a ver rodillas dobladas ante el nombre de Jesús. Vas a ver incluso leyes cambiadas, si somos lo suficientemente influyentes. Vas a ver legados transformados, de familias que tenían un historial que era terrible, pero han sido transformadas por el poder de la sangre de Jesús. Vas a ver personas sanadas, vas a ver generaciones experimentar la libertad, vas a ver cosas que nunca has visto. Pero lo tenemos que tomar en serio, hermano y hermana. Así que ya termino, no esperes más. Empieza a avanzar para que ese reino de Jesús empiece a extenderse entre las personas que están a tu alrededor. Sueña, arriésgate, piensa en grande, sé valiente y da un paso de fe. Vamos a terminar orando. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Jesús, gracias porque tu mensaje es de salvación, no es de perdición, y porque tú has hecho que ese mensaje esté disponible a todas las personas del mundo entero, Señor. No lo reservaste para un colectivo privilegiado, Señor, sino que quisiste que todo el mundo pudiera disponer de tu gracia y de tu amor, Señor. Hoy queremos tomar la responsabilidad de extender ese llamado, porque es el mandato que tú nos has dado, Señor, y queremos ser obedientes y fieles a ti, Señor, para que otros puedan disfrutar, Señor, de lo que nosotros tenemos, del gozo, de la paz, de la alegría, incluso en medio de la tormenta, Señor, porque no es que no vayamos a tener dificultades, sino que cuando vengan vamos a tenerte a ti como respaldo, como apoyo, como fuerza que nos levanta, Señor. Sé que hay un montón de personas allá afuera que necesitan eso mismo, que viven sin esperanza, Señor. Hay personas que no conocemos, pero hay personas que sí conocemos, Señor, en nuestro ámbito diario, Señor, nuestra familia, Señor, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, que no tienen esperanza. Están viviendo sin esperanza, Señor. Son ovejas que están sin dirección, ovejas sin pastor, Señor. Por eso te rogamos que nos des el valor, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo para poder traerles un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje transformador, Señor. Quita de nosotros ya el temor, la vergüenza, Señor, todas las cosas, todas las barreras que nos impiden compartir tu mensaje, Señor. Que veamos que es un mensaje precioso, que somos privilegiados de poder compartir ese mensaje con otras personas, Señor. Pon delante de nosotros a las personas que necesitan escucharlo, Señor. Danos la oportunidad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos llene en ese momento y hable por nosotros para que seamos instrumentos en tus manos, Señor. Solo podemos decirte gracias. Gracias, Señor, porque extendiste, Señor, tu reino hasta nosotros, porque tu reino ha llegado y está en este lugar, Señor. Y, Señor, nosotros seremos tus obreros fieles para seguir trabajando por tu reino y por las personas que necesitan conocerte de verdad. En el bendito nombre de Jesús, amén, aleluya. Que el Señor os bendiga, hermanos.